del segundo día. Vamos a continuar la última sesión plenaria. Vamos a discutir los progresos y el trabajo de la observación de la justicia electoral digital, intercambio con el observatorio en las redes sociales. Esta sesión va a tener el moderador, señor Agung Bagus Agung Indra Atmaya, el director del Biro de la Agencia Supervisora Electoral. Muchas gracias. Damas y caballeros, bienvenidos otra vuelta a la última sesión. Quisiera empezar con un saludo en musulmán, Assalamu alaikum, que la paz esté con nosotros, con todos nosotros. En hindú, Om Swastiastu. Damas y caballeros, sus excelencias y dignitarios, en esta sesión final vamos a ver la justicia electoral, los cambios con observatorio en las redes sociales, intercambio con el observatorio en las redes sociales. Vamos a trabajar con los dentro de esta red mundial. Vamos a ver los factores tecnológicos que fuerzan o amenazan los principios democráticos y los procesos electorales mundiales. Vamos a ver las mejores prácticas y por eso vamos, de una manera los magistrados, los jueces van a tener decisiones justas. Vamos a tener una presentación con la segunda versión del glosario de digital justicia electoral digital. Por ello, aquí tenemos 4 ponentes. Primero es el señor Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Complutense en Madrid, España, y miembro de la del Comité Científico de la Red Mundial. Segundo, señora Blanca Ordilla Álvaro Guerra, magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Tercer será el señor Adi Aman, director del programa de Asia y Pacífico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, que se llama IDEA. Y el último será señora Dahlia Umar, presidenta de la Red para la Sociedad Democracia de Indonesia, o NetFit. Les informo a todos que las reglas de la discusión es la misma de las previas plenarias. Vamos a tener tiempo de presentar un tiempo y luego se continúa por las sesiones de preguntas y respuestas. Por ello, primero, el señor Rafael Rubio, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, thank you very much. Bueno, quería agradecer la invitación a la Red Mundial, a Bagolasu y a todos los asistentes, y espero con mi intervención no contribuir a esta aportación de la cultura española que es la siesta, ¿no? La hora ayuda mucho a que pueda ser, pero espero poder hacer algo ameno y rápido. Lo que vamos a presentar es la segunda entrega más que la segunda versión del glosario de la labor, o sea, sobre redes sociales, elaborado por el Observatorio de Redes Sociales de la Red Mundial, a la que pertenece el profesor alemán aquí presente, y que está disponible ya en inglés y en español en la página web de la red. Lo que hemos intentado hacer en esta segunda versión es ampliar ese glosario, que era básicamente un diccionario que permitía o que pretendía contribuir a que la justicia electoral, cuando se enfrenta a determinados conceptos tecnológicos que pueden parecer más ajenos o más lejanos, pudiera tener a su disposición un diccionario que le aclarara
pues, el significado del concepto y su aplicación. Aquí hemos querido ir un paso más allá, agrupando el glosario en una serie de temas, 6 en concreto, que voy a desarrollar muy brevemente a continuación, y añadiendo a cada uno de estos temas el marco legislativo vigente sobre esa materia, en un estudio de derecho comparado, y las decisiones de los organismos electorales relacionados con esos temas. De ahí que el resultado final pretenda ser una especie de compilación de los temas esenciales que tienen que ver con la aplicación de la tecnología en las elecciones, especialmente en las campañas electorales, y un recopilatorio de los marcos normativos específicos que se están desarrollando en los últimos años y las decisiones de los tribunales vinculados a estos, ¿no? El trabajo es fruto de la colaboración entre 6 profesores universitarios y el propio observatorio de la red social, que ha contribuido activamente con la revisión, con revisiones sucesivas de los documentos. Y entro a analizar cada uno de los temas. El primero, que quizá es el que menos merece la pena explicar, porque ayer se le dedicó una sesión entera, es la desinformación. Como digo, ya ayer se habló específicamente de la problemática que la desinformación está generando en los procesos electorales, con 2 derivadas. La primera y más compleja, que tiene que ver con la desinformación vinculada al proceso electoral, que de alguna manera busca deslegitimar el proceso y a las propias autoridades electorales, que es un tipo de desinformación ante la que las autoridades electorales han reaccionado de una forma contundente, y otra que genera más problemas y en la que todavía no hay una solución clara, que tiene que ver con el uso de la desinformación en la contienda electoral. Una desinformación que, por ejemplo, se publicaba ayer en los medios de comunicación, que en el caso de Brasil, entre la primera y la segunda vuelta, se ha multiplicado por 6. El número de denuncias oficiales que se han recibido en los instrumentos que tiene habilitados el Tribunal Superior Electoral. Y una desinformación que, al menos en el primer caso, puede tener consecuencias contundentes, como el caso también de Brasil, donde en la última elección, no en esta de 2022, sino en la anterior, se llegó a anular el acta conseguida por un diputado que había ganado la elección por transmitir en vivo durante la propia jornada electoral un programa en su canal de YouTube denunciando el fraude electoral o que se estaba produciendo un fraude electoral. Este programa, que tuvo cierta repercusión en las redes sociales, alcanzando de manera directa más de 70.000 personas, pero de manera indirecta casi 1 millón de personas, acabó costándole o acabó provocando la anulación del acta. En segundo lugar, las campañas de terceros, que yo creo que es uno de los elementos de manera integral que más cambia como consecuencia de la integración de la tecnología en las campañas electorales. Quizá todos tenemos muy presentes el caso de las injerencias externas, que está dando lugar a estudios concretos que empezaron en 2016 con el caso de la injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas y que ha seguido con distintas derivadas en otros países, ¿no? En este campo tenemos decisiones de los tribunales muy amplias, como Costa Rica, que anuló durante la jornada electoral pues más de 20 publicidades de organismos externos que rompían con la jornada de reflexión, o México, que tiene 2 sentencias muy relevantes sobre el caso de los influencers y una reflexión bastante profunda sobre cuál puede ser el papel de este tipo especial de terceros que participan en una elección de una manera determinante, como son los influencers. En tercer lugar, el tercer tema del que hablamos en el estudio y desarrollamos con profundidad tiene que ver con el concepto de surveillance, el concepto de vigilancia y privacidad, que quizá no tiene una aplicación tan directa, pero que acaba generando estructuras que pueden condicionar la libertad del voto. Estructuras privadas y estructuras públicas que van recopilando información de una manera masiva y que acaban teniendo un conocimiento y una capacidad de manipulación de los sentimientos de la población que pueden tener efectos electorales dramáticos. El cuarto tema, que está muy relacionado con este, pero es mucho más específico, sería el de la microsegmentación y la personalización de la publicidad. Un asunto que genera cierto conflicto y que ha llevado, por ejemplo, a Twitter a prohibir todo tipo de publicidad política en su plataforma. Otras, como Facebook, han decidido otorgar transparencia absoluta a quién comparte, o sea, quién compra la publicidad, cuánto dinero gastan. Y
aunque, o sea, porque parece que esa autorregulación no es suficiente, al menos la Unión Europea ha decidido aprobar una directiva sobre segmentación de publicidad política que está ahora mismo en tramitación, pero que puede ver la luz próximamente. En cuarto lugar, hemos estudiado el uso de la violencia dentro de las campañas electorales a través de las redes, cómo el amedrentar, el tratar de presionar a los candidatos, de denigrarlos, puede tener también efectos electorales claros, con acento especial dentro del estudio a la violencia política de género dentro de las redes sociales. Hay una serie de casos, especialmente del Tribunal Electoral mexicano, donde se ve de una forma ya muy gráfica cómo la violencia política de género utiliza las redes sociales muchas veces como un canal de canalización que amenaza también de una forma clara el proceso. Y por último, que es un tema del que se habló ayer y estoy en tiempo, la moderación. Cómo las plataformas están obligadas a tomar una serie de decisiones que además normalmente no son decisiones humanas, sino que están condicionadas por mecanismos como algoritmos o la utilización de la inteligencia artificial y que llevan a las plataformas a suspender cuentas, como el caso de Donald Trump en las elecciones de 2016 o el caso que se comentaba ayer mismo de España de la cuenta del partido político Vox en las elecciones catalanas. Son casos en los que se ve ya de una forma clara el potencial que tienen las plataformas porque en el último término son imprescindibles para llevar a cabo esta serie de medidas. Y acabo con y que se está regulando de una forma clara a través de la DSA que se aprobó en la Unión Europea hace unos escasos 2 meses. En consecuencia, y como fruto del estudio, y ya acabo, la necesidad evidente de foros como estos. Es imprescindible que ante una materia tan compleja y tan dispersa, el trabajo conjunto de todos los organismos electorales que pongan en común sus distintas decisiones, que lo que hemos ido viendo en este trabajo es que son tremendamente complementarias y enriquecedoras entre sí y que gracias a eso se pueda poner en marcha una política de colaboración, corregulación, incluso de coejecución, que integre a otros actores sociales como la academia, las plataformas sociales, los medios de comunicación, que también son imprescindibles para afrontar este problema tan complejo. Muchísimas gracias por su paciencia y excusas por pasarme un poco del tiempo. Muchas gracias a nuestro ponente siguiente, señora Blanca Odelia Alfaro Juárez. Usted tiene la palabra. A las autoridades de Baguaslú, gracias por su amor, gracias por recibirnos con tanto cariño y gracias por hacernos sentir como en casa. Gracias por esos paisajes maravillosos, pero sobre todo, gracias por tener ese amor a la gente y gracias por enseñarnos que en este mundo somos ciudadanos cosmopolitas. Joseph Putzer decía, con el tiempo habrá una prensa cínica, mercantilista, demagógica y corrupta. Y esto va a generar públicos serviles como ellas mismas. Ahora estamos viendo en un futuro y estamos viviéndolo, que ahora todos los que tenemos teléfonos inteligentes y muchos nos hemos convertido en algún momento en periodistas sin tener la pericia y sin tener la capacitación académica. En temas políticos, las redes sociales ahora se han convertido a partir del 2015 y de la campaña del presidente Barack Obama en un papel protagónico. Lo vimos también en los temas de Donald Trump, lo hemos visto en las elecciones de Bolsonaro en Brasil últimamente, lo hemos visto también con el señor Macri en Francia. Hemos visto unas democracias que se están debilitando, hemos visto que se ha terminado con los programas de gobierno, hemos visto que desde los griegos lo que fortalecía a las democracias era el ágora. Siempre se ganaban las discusiones a través del fortalecimiento de los argumentos. Ahora parece que volvemos al tiempo de los sofistas. Es confundir, es decir mentiras, lo que nosotros debemos de aplaudir. Llegamos a una imprenta posteriormente en la historia donde se escandalizaba muchos de los escritos. Hemos visto que hemos pasado en el tiempo de la radio, en el tiempo de la televisión, en el tiempo de la prensa escrita, hemos pasado los regímenes militares
hemos pasado ahora a la premiación de la expresión libre y a partir de 1994 empezamos a hablar de la libertad de prensa, empezamos a hablar de las épocas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la priorización de los derechos humanos, de la democracia y de la ponderación de la libertad de expresión. Ahora estamos viendo que tenemos muchos tratados y convenios internacionales donde se premia como sombría la libertad, donde se protege la vida, donde se protege la organización, el culto, entre otros. Pero ahora estamos viviendo una nueva era, la era de las redes sociales, del fake news, de los mensajes de odio. Estamos acostumbrados muchas veces a tener candidatos dentro y a tener posteriormente presidentes donde sus asesores políticos crean el caos en las redes, crean escándalos, porque ya no hay programas de gobierno, ya no hay una argumentación, ya no hay una razón. Ahora lo que hay es una propuesta de miedo. Ahora lo que hay es señalar ataques. Hoy vemos en el mundo presidentes que se vuelven comentaristas, presidentes que sin haber ido a la universidad olvidan que la campaña terminó y siguen privilegiando la campaña en vez de tener la realidad. Hoy no hacen políticas públicas de la educación, de la salud, del acceso a la seguridad, el acceso al empleo o ver los problemas de las políticas públicas de pobreza y extrema pobreza, sino gastan el dinero del erario nacional en el tema también de ser comentaristas, porque no podría llamárseles periodistas. Hoy, lo que dicen nuestros políticos no pasa la prueba de la verdad. No hay ética. Hoy hemos olvidado la moral. Hoy hemos olvidado que nosotros tenemos que priorizar el diálogo, que nosotros tenemos que establecer y velar porque se respete la verdad en contra de toda la mentira. Y hoy estamos en un momento peligroso, donde nuestra democracia se está basando en la mentira, no en la razón. Hoy estamos viendo que hay presidentes que con mucho respeto, pero no tienen nada que aportar a nuestros países ni nada que argumentar. La democracia está en peligro, porque la democracia se fortalece en la argumentación, en el diálogo, y hoy lo que hay es cualquier cosa, pero no hay diálogo. Hoy los órganos electorales tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que volver a la educación, tenemos que volver a enseñar a los ciudadanos el respeto al diálogo, a la tolerancia, el respeto a la ética, el respeto a la diversidad de opiniones, el respeto a los intereses legítimos de nuestros pueblos. Hoy no podemos seguir permitiendo esos discursos de odio sin ninguna argumentación. Hoy hemos olvidado la belleza de los discursos políticos. Hoy aplaudimos los insultos. Hoy aplaudimos las mentiras. Hoy ya no se premia que el periodista pasa por una carrera universitaria, que el médico también pasa por una carrera universitaria y ellos tienen una licencia luego para poder hacer su trabajo. La gente ahora no está preocupada por el tema político, está preocupada por las redes sociales. Y no decimos que eso sea negativo, todo lo contrario, es positivo. Lo negativo es que hoy nosotros miramos que no hay profesionalismo, que no hay una carrera en el tema político, que la gente hoy prioriza la emoción, que hoy vemos políticos que de alguna manera tienen otra verdad. Hoy vemos presidentes, como lo decía, que se les olvidó que cuando son electos termina la campaña y empieza sus obligaciones públicas, pero siguen confrontando sus ideas, siguen confrontando a la gente, siguen creando la desconfianza, siguen creando el descontento ciudadano. Hoy nosotros tenemos que construir contenidos políticos de calidad, aceptar que las redes sociales vinieron para quedarse, aceptar que hoy el mundo cambió y que hoy tenemos que capacitar y tenemos que educar, que en el odio se fortalece la democracia, que hoy la filosofía partidaria debe volver a priorizarse, que hoy
Nosotros tenemos una oportunidad de oro porque hay mucho que descubrir en las redes sociales, pero que hoy estamos viendo lo que no debe priorizarse, la confrontación, el odio. Hoy la mentira tiene que terminar, la desconfianza tiene que terminar, el descontento ciudadano tiene que terminar. Los órganos electorales tenemos mucho que aportar y mucho que decir y mucho que educar y mucho que hacer con la clase política para que se conviertan en los mejores gobernantes de nuestras democracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El siguiente será señor Adi Aman. Buenas tardes. Es un honor para mí de estar aquí entre ustedes en unos días a nombre de el IFED. Voy a expresar mi gratitud por invitar a Babaslu, de invitarme, y también como secretario de GNS y también el Tribunal de México. Muchísimas gracias. International IDEA ha sido ha dado apoyo a RMJE de hace tiempo. En esta foro queremos presentar nuestra más nueva herramienta para fortalecer los principios de democracia y los procesos de los procesos electorales. Es para hacer el proceso más activo y más inclusivo. En este proceso, sustancialmente, es muy político y técnicamente requiere un elemento muy sofisticado sobre demografía, datos, sobre los votantes, en varios casos, de diplomacia, fotografía y otros datos importantes necesarios, y también cálculos matemáticos para garantizar la justicia, para que poder cubrir la representación más amplia. Durante este momento muy difícil, y tuvimos que hacer debate y consulta, hace que los partidos políticos, los activistas y funcionarios pueden estar participando en este proceso para buscar alternativas y tratar de independizarse de lo que antes estaba muy dependiente. Y aunque hemos inventado ERA, utilizando la tecnología, también queremos tenerlo como una herramienta de educación. Y aquí hay varias informaciones que se puede ustedes acceder de los varios recursos que tenemos, y aquí también hay materias técnicos y prácticas de varios países, y y tenemos también un archivo de mapas y otras mapas. Los usuarios pueden ver utilizando ERA para poder ver este mapa. Nos da redistrictando, y también aquí hay un taller para redistrictando. Este es lo que se ve en la pantalla como el taller de la redistrictando. En la izquierda usted puede ver que el app hace cálculos automáticamente. Hay cuántos sillas existentes para una área, y geográficamente en un distrito
Y también aquí hay en colores y la información en la parte izquierda de la pantalla. Y me puede ayudar, por favor. Tenemos el video. Tenemos una aplicación que es importante. Perdón. Yo necesito más tiempo porque tengo un problema técnico. Por favor, ¿se puede ponerle el video? Sorry about this. I assure Perdona, hemos probado. ¿No crees no crees que no estamos preparados? Antes estaba bien, funcionaba. Okay, bisa tolong di maximize. Yeah. Okay. Is it running? ¿Está funcionando? ¿Sale? Ya, tinggal full screen aja. Nggak bisa di full screen. ¿No se puede hacer full screen? Era trata de realizar la democratización con la red Tiando para tratar de levantar el obstáculo de la geografía y también se puede utilizar gratuitamente. Un CSO de Indonesia también ha utilizado ERA para algunos casos de la Corte Constitucional. Ellos solamente necesitan un mapa digital y los datos relacionados con la población y otros datos utilizados ERA. Tratamos de conseguir estos datos y mapas que se puede utilizar para las agencias de la ONU y para fines de humanitarias. Y también podemos prepararlo con uso especial. Nosotros estamos conscientes que muchos de los casos, a través con la utilización de ERA, se puede ya presentar los casos a los tribunales electorales. Aquí con esto, ahora los usuarios tienen una herramienta para hacer más fácil sobre el distrito electoral y luego también los casos relacionados con el conflicto de frontera. ERA también se puede utilizar para mapear algunos casos legales y también de los órganos electorales también puede utilizar ERA para su necesidad de tomar sentencias, lo que y eso se puede servir como evidencia. En este video, usted puede ver cómo ERA funciona. Y lo que usted tiene que hacer es, en esta mapa, usted puede elegir el área
y luego la aplicación va a calcular automáticamente la cuota que sale ahí arriba, y si la cuota ya está bien, entonces los asientos que existen para cada área, aquí por ejemplo existen 6 sillas, y este será un distrito en color rojo. En la izquierda usted puede ver los subdivisión política en esa área. También puede ser útil para su necesidad. Para conclusión, la idea, y está muy entusiasmado con esa aplicación de ERA, y creemos que es una tecnología que puede fortalecer la democracia, y ustedes pueden hacer con este código barra, ustedes pueden hacer el escanear, y yo quisiera agradecer a IFES por su ayuda, y muchas gracias. Entonces invito para utilizar la aplicación ERA. Muchas gracias, señora Diamant. Ahora la Dalia Omar tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, magistrados y jueces, presidentes y comisionados. Mi nombre es Dalia Omar, de Netflix de Indonesia. Les doy gracias al presidente de la Red Mundial y de Bawaslu también por darme la prioridad para darle esta presentación de hablando de la elección integrada en una época de la era digital. ¿Cómo es importante este tema? La integridad incluye la libertad para decir las informaciones reliables y verdaderas. Es como expresar las opiniones y dar opiniones sin un tipo de restricciones. También libre de intencional y fabricadas mentiras. Las palabras en la digital se encontraron algunas irregularidades y podemos ver cómo se puede llegar son un scope de control, y luego encontramos que es difícil de controlarlos. Entonces tenemos que ver cómo es la definición de la elección electoral en la era digital y cómo gestionar las elecciones que están libres de cualquier tipo de desinformación, pero mantienen el derecho de libertad de expresión. Y quisiera subrayar lo que entendemos el fraude y elección. La elección de fraude constituye el uso de maneras ilegales para tener unos resultados electorales. Esta es una irregularidad sustancial en los derechos de votos. Hay mentiras o a veces pagos bajo la mesa. El fraude también puede ser una manipulación de los resultados. En este tipo de información, la desinformación también usa un tipo de fraude porque cambia el modo de pensar de las gentes. Entonces, la existencia de la media social para un ámbito de expresión liberal también cambian con la dimensión de las informaciones, de las desinformaciones o malas informaciones, que crea una mala confianza a las agencias de datos. Entonces, ¿cómo despreciamos la libertad de prensa en este medio de frecuencias que están aumentándose por un volumen alto de la misinformación y mala información? Por eso, quiero descubrir cuántos impactos de la media social en las opiniones públicas y en la integridad electoral, que se habló también en las sesiones previas. Estos impactos primero son narrativas falsas que no son basadas por datos científicos
que da los información rápidas para objetivos electorales, para a crear algunas maneras o para ver cómo hacer cambios. Estas falsas narrativas que afectan el modo de pensar de los votantes directo en Brexit y elección de Estados Unidos, que se habló por el profesor Rubio y creo por otra persona en esta conferencia. También la producción e inversión en la media social, ampliando influencers y algún tipo de buzzers que a veces se aplican, destruyen mentiras y que no se puede controlar y afecta el modo de pensar a la gente y afecta de la manera como perciben las elecciones, si son legítimas o no. Y esto es algo muy peligroso. Yo quiero expresar luego los ejemplos que en nuestra elección en 2019 y también es algo que pasó en 2020 también, donde hubo ideas que la sección federal de Estados Unidos hicieron fraude de acuerdo a la manera de la campaña de Trump. Guarda el acto de legitimar los resultados para algunos diferentes objetivos para notar el conocimiento público de los resultados actuales de las elecciones y cómo los resultados oficiales son enfrentados o procesos de mentira mediante proceso general al momento de contar o después de la transmisión de los últimos resultados. En general, la gente puede hacer muchas cosas para alterar los resultados. Por ejemplo, pueden distribuir documentos falsos que declaran que el real ganador no es el que que se ha declarado por la resultado. Actualmente el ganador, de acuerdo, es en nuestros datos que tenemos. Ese tipo de legitimación de los resultados viene a ser algo crítico. Y tenemos que pensar sobre cómo el sistema electoral judicial gestiona estas situaciones, cómo gestiona estos casos. Quisiera también dar un ejemplo en las elecciones presidenciales en 2018 en Indonesia. Se hicieron muchos documentos falsos de resultados en las zonas de encuestas a nivel distrito, a nivel municipal, que son diferentes, que se podía comparar con nuestros resultados actuales hechos por la Comisión de Elección Nacional. Eso hizo en línea y la gente respondió, empezó protestas, movimientos sociales por unos 4 días generales por estos documentos falsos que circularon. ¿Cómo podemos gestionar esta situación conflictiva? ¿Cómo podemos crear un sistema de justicia electoral para poder gestionar esta situación? ¿O podríamos una persona como Donald Trump tener responsabilidad por situaciones que creó caos movimientos sociales que se hizo en su capital? O por momentos el apoyo de un candidato de Indonesia que Prabowo que hiciera un falso documento y puede ser procesados bajo la ley porque su acción hicieron causas, protestas y crear una desestabilización en la confianza. Esto hay que ver cómo es el futuro de nuestro sistema electoral, judicial electoral, para ver estas situaciones críticas y también hay muchas cosas, tareas que deberíamos hacer. Yo pongo algunas preguntas que podríamos responder en el futuro o las generaciones futuras para hacer un trabajo para esta generación, para defender la democracia que es basada en la integridad electoral. Esto sería toda mi presentación y gracias y que disfruten Bali. Muchas gracias, señora Dalia Umar. Usted hizo tiempo. Quisiera dar gracias a los ponentes por unas remarcables presentaciones.
que tenemos, hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas. Como yo quisiera invitar a los participantes que llegaron a las cuentas y comentarios, pueden digan su nombre y de dónde vienen. Quiero ver al señor que viene ¿de dónde es? ¿De África del Sur? Sí. Mi nombre es Tumisara de África del Sur y el reglamento indicó cómo podríamos proteger la legitimidad e integridad del proceso electoral, porque me veo como la implicación de las medias sociales, el proceso electoral y la democracia están bajo ataque. Y si no hacemos algo para frenar este ataque, la democracia y la democracia mundial va a estar comprometida, estará comprometida. Tendremos que hacer unas ligaciones para poder gestionar o ser que están atacando o podríamos mejorar las eficiencias de las agencias electorales. ¿Cuál sería el mejor herramienta que pueda garantizar que en el futuro, en el proceso regular, las sociedades medias no se hacen violaciones a los derechos de hablar dentro del principio de la media, de la prensa? Porque la prensa es una parte de expresar la libertad de expresión. Muchas gracias. Después, señor que está. Muchas gracias. Este comentario para la gente de IDE, yo también es una reacción. ¡Wow! ¿Qué puede aplicar así? Tengo una curiosidad. En Estados Unidos, no como hablamos de otros países, ¿cómo ven ustedes? En Estados Unidos tiene que tener una data y tienes los datos de apartados a nivel previo. La pregunta es, ¿este tipo de datos son relevantes en otros países? En Indonesia es aplicable porque los partes tienen su formato. Pero mi curiosidad, ¿cómo ha sido los datos de otros países y cuántos países tienen esos datos? O hablamos ese mapa que usa la nube, cómo sube a la nube, cómo se puede aplicar a los países. Y eso es importante, señor, que esa es la aplicación que nos mostró y todo está ahí, pero es un gran trabajo y hizo un buen trabajo de su aplicación. Muchas gracias. La segunda pregunta es para la persona de México. Thank you, Mr. Chair. Yo quisiera hacer una pregunta en torno a lo que ha dicho el profesor Rafael Rubio y tiene que ver con estos estándares que él ha señalado en torno a cuáles han sido ciertos compromisos que la industria de las redes sociales han establecido concretamente con lo que tiene que ver con desinformación y evidentemente con la colaboración dentro de un proceso electoral. Y la pregunta es, ¿cómo podemos generar o cómo él considera y cómo consideran los que gusten participar una estandarización de ese tipo de aportaciones o de medidas que hace la industria? Toda vez que, por poner un ejemplo, en México, si mal no recuerdo, fue el 2018 cuando la Autoridad Administrativa Electoral acuerda con Facebook establecer una serie de medidas y estas medidas se concretaban básicamente a uno, transparentar el financiamiento o la aportación de los partidos, la compra de publicidad
Y dos, a que Facebook se ofrecía a promover la votación, los lugares de votación de la gente. Cuando uno ve ese tipo de obligaciones y al mismo tiempo, en ese mismo año, en Francia, Facebook se estaba comprometiendo a un decálogo sumamente estricto que el gobierno francés le había impuesto para poder ejercer su actividad comercial, pues uno se da cuenta que es la misma empresa con distintos estándares de rigor en torno a cada una de las geografías. Y entonces la pregunta es cómo generar puntos, digamos, superiores de compromiso y evidentemente homologados a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay otros? Sí, por favor, su nombre y de dónde. Yo soy Bulandari, yo soy de la Embajada de Australia. Muchas gracias, señor Bagja, por invitarme. Mi pregunta es para Dalia y también a los demás panelistas. Usted dijo cómo enfrentar los hoax, y en 2024 será un momento muy, es un reto para Indonesia y quizá para los otros países, mientras que no estamos tenemos confianza de cómo podemos enfrentar las informaciones por hoax. Y por otro lado, también la protección de datos personales. Y si tenemos la ley de la información electrónica, puede ser como una herramienta para enfrentar los hoax. Y allí, entonces, si vemos en la elección de 2019, ha causado 6 personas como víctimas y otros cientos también. Entonces, queremos si existe estas leyes de enfrentar. Quiero preguntar si existe países, si tiene la misma experiencia o si tiene alguna idea de cómo enfrentar tales situaciones. Muchas gracias, señor Burander. ¿Hay otras preguntas de los participantes? Sí, hay uno, señor Toto. Muchas gracias por las presentaciones. Nosotros tenemos que ver esta tecnología. Debemos tener mismo pensamiento, como dijo Bulanderi, esto realizado, creo que la experiencia de México, y también tenemos experiencia en Francia, y queremos que este RMJE, que cada país miembro tiene un órgano electoral, ¿cómo podemos hacer una fórmula de estandarización para los medios digitales? ¿Cuál es lo que ellos pueden y no pueden hacer? Entonces, hacemos una recomendación de la red, porque nosotros somos países Indonesia es uno con el usuario más grande y podemos sancionar a ellos de no operar en otro. Si existe una cooperación conjunto y en nombre de medio de red, entonces hacemos, por ejemplo, si los medios digitales pueden poner contenidos relacionados con discriminación racial, religión o étnico. Entonces nosotros lo que hacemos, las recomendaciones, y por eso necesitamos el comité científico para formularlo. Yo espero que en el futuro podemos tener una recomendación a los medios digitales en el transcurso de los electorales. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Tenemos otras preguntas o comentarios? Señor Dewa. Muchas gracias, señor Agung, damas y caballeros. Bueno, yo tengo una experiencia y justo con la señora Daglia y tenemos una discusión sobre cómo gestionar los medios sociales en las elecciones durante la pandemia. En nuestra experiencia tuvimos discusiones internales y también hablamos con unas plataformas sociales, digitales. Hicimos algún tipo de coordinación con pero muy limitadas. Claro, y ahora abro abiertos al futuro, tuviéramos un mecanismo internacional para que conjuntamente se haga una sinergia entre todas las agencias que ejecutan la ley electoral y puedan crear una nueva cara que sea más humanista, que tenga más calidad. A mi conocimiento, sé que no es fácil, porque hay unos contenidos que nuestra ley está en contra de la ley, pero en la misma plataforma ellos no lo ven como una violación. Y luego no tenemos también límite de control o tenemos el límite de la tecnología para poder interferir y a aquellos que violan nuestra ley, pero no podemos hacer nada. Entonces, necesito unas estrategias para cómo apoyar esa libertad de expresión, dar su opinión, pero dándote una responsabilidad humanitaria. Y eso sería una parte para todas para poner muy claro a todas las medias sociales y plataformas. Muchas gracias. Como se dijo, cuide de ahora ponerte a los ponentes y entiendo que algunas preguntas se va a algunos ponentes. Voy a dar oportunidad para todos para que respondan. Ya, por cuál tipo sea individual, hago preguntas o lo hago de una forma general. Depende de ustedes. Doy la oportunidad primero a señora Blanca Guerra. Usted tiene el tiempo. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad. En primer lugar, hablaban de cómo proteger la integridad de los órganos electorales. Ahora nosotros miramos que ya no se prioriza la discusión y cuando se intervenía de alguna manera en el tema de la regulación o el tema parlamentario, muchos de los críticos dicen que ir al Congreso para regulaciones muchas veces es peligroso. En el Congreso ya no hay argumentación, ya no hay análisis parlamentario. Lo que hay muchas veces son peleas, lo que hay son abusos, son gritos y totalmente distorsionados de la realidad. Se dice que los ciudadanos somos los padres de la democracia porque somos los que votamos para poner a nuestras autoridades, pero también somos los hijos porque al final las leyes que ellos van a hacer son las que nosotros tenemos que respetar, porque en una democracia el respeto a la ley es fundamental. Hemos visto nosotros oradores como Pericles, Demóstenes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Manhattan, México, don Luis Donaldo Colosio, Martín Luther King. Ahora nosotros ya no miramos a aquellos hombres como también don Konrad Adenauer. Hemos olvidado la filosofía partidaria. Hemos olvidado la integridad, como decía uno de las personas que hacía la pregunta, dentro de la política, dentro de los órganos electorales. Hemos olvidado crear ciudadanos.
precisamente en el tema de la política aristotélica, se preparaba a los ciudadanos para el cuidado de la cosa pública. Hoy nosotros ya no tenemos esas calidades en el tema educativo, en el tema académico, donde hayan preparaciones de ciudadanos que se dediquen a prepararse para el cuidado de la cosa pública. Hoy nosotros necesitamos de nuevo terminar con las emociones y empezar a buscar que seamos racionales, a tener propuestas de retórica, a tener argumentaciones, y este es un buen momento para que nosotros meditemos qué está pasando a lo interno de nuestros países, qué está pasando con nuestros gobernantes, qué está pasando con nuestra democracia, y encontrar en las redes sociales una oportunidad para el salto cualitativo y para buscar un mejor país. Y como decían los patriotas y como dice el Popol Vuh en mi país, la tierra que yo tengo ahora la heredaron mis abuelos, pero la dejaron para que yo tenga una vida, pero que mejore para la próxima generación, para mis nietos, para mis hijos, para mis bisnietos. ¿Qué clase de país vamos a dejar? ¿Qué clase de gobernantes vamos a educar? Este es un momento de reflexión, de conmemoración, para que nosotros todos juntos empecemos a tomar medidas para que quienes lleguen a ser nuestros gobernantes sepan que tienen un compromiso con la historia y que también la historia va a juzgarles y nos va a juzgar a nosotros por las decisiones que tomemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rubio, usted tiene la palabra. Como a las dos preguntas, bueno, tres preguntas que están muy relacionadas. Se preguntaba si la legislación es la solución. Yo creo que no, pero es cierto que la legislación es parte de la solución. Hay un problema de que se dice cada vez con más razón que los que mejor o aquellos que mejor se han adaptado a las dinámicas tecnológicas, a las dinámicas de las redes sociales, son esos regímenes de los que se hablaba en la mesa anterior, regímenes iliberales, que han conseguido una mejor adaptación a los sistemas, a los mecanismos, a los tiempos, y frente a esa adaptación es necesario de alguna manera dar respuesta, y esa respuesta tiene que ser estructural, tiene que ser sistemática, tiene que ser sobre todo híbrida, porque la amenaza es híbrida. Y en ese sentido, la legislación es parte de una respuesta compleja, de una respuesta híbrida que tiene que incluir sí o sí a la tecnología, a la educación, como decía Blanca, a la comunicación, que tiene que estar presente en las políticas estructurales de respuesta frente a estas amenazas, a la cooperación público-privada, de la que hablaré un poco después, a la legislación, como se decía, y también al reforzamiento de los organismos electorales, que a día de hoy no cuentan ni con recursos ni con capacidad para dar respuesta, o sea, no están adaptados, como decía al principio, para dar respuesta a este nuevo tipo de amenazas. En ese sentido, específicamente, en la línea de lo que preguntaba el juez Vargas, es necesaria la cooperación entre los organismos electorales y entre los distintos países para, de alguna manera, hacer causa común frente a las plataformas. Y lo primero que hay que entender es que las plataformas son imprescindibles para luchar contra este fenómeno. O sea, no se puede hacer una política contra la plataforma porque a día de hoy, y yo creo que durante muchos años, para hacer frente a estas amenazas, las plataformas son indispensables. Son indispensables para la ejecución en tiempo. Sin las plataformas no se puede hacer frente a estas amenazas. Y por tanto, si son imprescindibles para la ejecución, en mi opinión, tienen que estar muy presentes también en la regulación. Esto puede parecer impopular, pero en mi opinión es necesario involucrar a las plataformas desde el principio en estas respuestas legislativas, porque si no, se crean legislaciones que no responden a la lógica de las propias plataformas, a la lógica de la tecnología. Se crean legislaciones que dan respuesta a unos problemas antiguos y que, por tanto, no resultan suficientemente eficaces.
En ese sentido, las plataformas han pasado por una fase inicial de autorregulación, que ya se ha mencionado, donde eran las propias plataformas las que iban adoptando decisiones, decálogos, soluciones que no les vinculaban más allá de su reputación. Después empezaron, como describía el juez Vargas, con esos acuerdos caramelo, ¿no? Acuerdos caramelo que era, bueno, firmamos un convenio con el país y en función del tamaño del país, en función de cada una de las redes sociales, le damos algo al país para que se quede contento, pero no hay un compromiso real frente a la amenaza. ¿Cuándo se ha empezado a lograr de las plataformas compromisos efectivos? Cuando se ha empezado a colaborar. En la región, en Iberoamérica, se ha producido un proceso que en mi opinión es muy bonito de ver, de evolución del contenido de estos contratos, de estos convenios con las plataformas. Inició México, siguió Panamá completando el Acuerdo de México, le siguió Costa Rica complementando el Acuerdo de Panamá. Cada vez los compromisos eran mayores gracias a que había una experiencia previa que se complementaba y que permitía negociar con las plataformas sobre una experiencia previa. Y después ha seguido, al menos hasta el día de hoy, Brasil, que en mi opinión ha conseguido los mejores convenios de colaboración con las plataformas que se han conseguido hasta el momento. ¿Por qué? Evidentemente porque Brasil tiene un tamaño y un número de usuarios enorme, pero en mi opinión es todavía más importante el hecho de que han sido capaces de colaborar con todos los organismos electorales previos, han conseguido aprender de su experiencia en los acuerdos y Brasil tuvo reuniones con todos aquellos que habían celebrado convenios con las plataformas antes de sentarse con las plataformas. De esta manera, los convenios cada vez son más completos, cada vez son más exigentes y cada vez afectan o comprometen más a las plataformas. Cuando estos convenios no existen o son insuficientes, se pasa a la medida de presión. Brasil, incluso teniendo grandes convenios, como he dicho ya previamente, el día de la primera vuelta tuvo que acudir en algún momento a la amenaza de ejecutar una potestad que la ley le otorga a la autoridad electoral, que es suspender la emisión del canal íntegramente, cancelar Twitter de forma temporal cuando la amenaza para el sistema electoral sea grande. Cuando esa regulación existe, sin necesidad de aplicarla, se puede utilizar como amenaza para lograr que las plataformas sociales respondan a sus compromisos. Y evidentemente, y por último, pero no menos necesario, estaría la regulación. Yo creo que este proceso que he descrito, que va de la autorregulación a la regulación, cada vez es más evidente. Lo hemos visto en Europa, donde desde los primeros compromisos de las plataformas sociales en el año 2014, que se complementan en las elecciones de 2019, hemos llegado a una regulación pensando de cara al 2024 que abarca desde la moderación de las plataformas a través de la DSA hasta la publicidad segmentada a través de la directiva específica para publicidad segmentada, para publicidad política segmentada. De alguna manera, el proceso se completa y de esa promesa inicial de autorregulación hemos llegado a un sistema de autorregulación completa. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora invitamos a señor. En primer lugar, señor Lingüis, muchas gracias por su recomendación. Es algo importante para nosotros en esta etapa, que es la mala iteración de esta época. Todavía estamos bajo los mapas en un formato de polígono. Como ve aquí, son polígonos. En Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, yo creo que tiene que ir a un nivel de mapas macros para poder limitar los bordes que quiere identificar. Por eso necesita para crear líneas o dividir los polígonos. Eso es que esta era de usar libre no es aplicable porque se necesita
un gasto adicional de los softwares y es un costo. Estos data, hablamos de una etapa, digamos, racial. Aquí puede ver visualizar aquí está el mapa bajo superposición que debe ver diferente. Aquí tenemos muchas etapas. Primera etapa para ver cómo van sus gráficos, datos gráficos de los mapas, luego los datos de población o forma de elección o general, luego también cuántas sillas van a distribuir y alguna desviación de o tolerancia, 5%, 10% o no ningún tipo de tolerancia. Y luego el mapa puede en superposiciones para físicas como ríos, montañas o carreteras. También mapas de raciales, culturales. Eso también se podrá hacer en este software. ¿Cuántos países han hecho? Este es aplicado por cualquier país que ya tenga los mapas en el formato de papel. Tenemos descripciones en la aplicación para los requisitos y los requisitos son muy básicos. Los datos de las Naciones Unidas, como dije anteriormente, solo se requisita remover algunos documentos que no sean necesarios de su archivo y luego va a ser aplicable. Tenemos que hacer unos pocos modificaciones de los datos de las Naciones Unidas, pero queremos dar una aplicación mapa que puede ser directamente aplicable y como recolección de datos dentro de esta aplicación. Y hemos logrado a 4 países están interesados porque hacemos un proceso muy lento, porque hacemos un proceso de prioridad para dar mapas para los indonesios, especialmente a nivel regional, que es muy grande, a regional y municipal. Y en total llegamos a 440 mapas. Luego vamos a ir a Bangladesh, vamos a ir a Mongolia, porque ellos nos pidieron para hacerlo. Pero poco a poco vamos ahorita no estamos en campos, pero poco vamos a ayudarles. Y eso es importante que tenemos una biblioteca de mapas. Por eso la biblioteca de mapas, la gente no se puede ver como una ventanilla de su modo de pensar, pero puede haber buscar una alternativa a pensamiento de sus restricciones en sus zonas. Y también otras personas podrán ver el modo de pensar de la gente que está en otros países que se limitan por límites de países. Esta herramienta no es solamente para ser útil, pero también una herramienta de aprendizaje. Esto por aclarar, ustedes pueden tener para explorar esta aplicación ERA. Bueno, hablando de otro tema y preguntas, me gustaría decir, las ideas internacionales tienen una creencia que debe una frontera multilateral para combatir esta desinformación. Como se habló en esta semana, es una presentación en habladores de comité de los G20 que se hizo en Yakarta, donde fui el ponente y mi ponencia habló de 4 cosas que deberían hacer en un modelo multinacional mediante una cooperación multinacional. Y estoy aquí muy contento que Bawaslu, mediante el señor Toto Haryono, que Bawaslu tiene su lugar para dar sugerencia que esta red mundial pueda dar recomendaciones cómo las cosas puedan ser
dirigidas en conjunto. Lo que se lanzó aquí por los señor magistrado Vargas, las plataformas sociales se tratan de diferente manera en cada país, es diferente. Y esto puede ser, se puede procesar si todos los países se unen y bueno, podemos estar conjuntos para gestionar las medias sociales. Y como tengo experiencia en Europa, mediante la cooperación de las redes de una Europa, estas agencias electorales de todos los miembros de la Unión Europea están trabajando juntamente para un trabajo entre las agencias, porque es un trabajo solo de los agentes electorales. También se invitan otros tipos de instituciones como la seguridad cibernética, como la inteligencia, agencias de inteligencia, y también el Parlamento. El Parlamento tiene el rol de legislar algunos asuntos que pudieran combatir estas situaciones. Esto es lo que mencioné en la cumbre de G20 la semana pasada. Y esta comisión estratégica, mediante cooperaciones multilaterales, que se puede ser una estrategia y cómo esta comisión puede ser efectiva. El señor Rubio dijo que necesita una comisión mejor sobre la desinformación, mala información. También, como dijo el señor Patrick de Alemania, habló este punto también. Y los recipientes puede hacer este tipo de campaña de literacia. Es una parte de la pregunta. No solamente trabajar con las plataformas, no solamente trabajar con las regulaciones, la literación de los medios sociales y su educación forma parte de esta respuesta. Bueno, los problemas y soluciones que encontramos, pero también se necesita tener una unidad de conocer, identificar los problemas. Un ejemplo es un conocimiento conjunto de diferentes definiciones. ¿Qué es la desinformación? ¿Qué es la mala información? Y hay muchos países y muchos profesores universitarios tienen su distinta significado. Entonces tenemos que tener un significado en común de estas definiciones y luego nos enfocamos en el problema. Y aquí no podemos apuntar al problema con el mismo lenguaje y de esa manera podemos encontrar las mejores soluciones. Muchas gracias, señor Adiaman. El último, señora Dahlia Umar, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor Agu. Quisiera responder si tengamos legislación o leyes para responder a algunas amenazas potenciales que amenazan la legitimidad por las medias bulas o mentiras. Eso no tenemos en Indonesia, esta ley. No sé si sus países tengan este tipo de leyes. Tenemos leyes de información y transacciones electorales que se mencionó el colega de Australia. También encontramos de la protección de datos privados que regula aspectos generales de la privatización y la privacidad de datos y las transacciones
districts. Pero hemos encontrado algunos problemas de estas leyes, porque hay víctimas. Algunos aplicados se hacen un tipo de discriminación a las gentes que no actualmente no son agentes que hagan un crítico, pero no. Pero al final no es una cosa, pero al final pues con una amenaza personal y entonces fue una época complicada a veces para entender. Luego vamos también, esto puede ser una parte del peligro y el riesgo de tener estas regulaciones. Queremos regular para luchar contra las noticias bulas, pero estas leyes pueden ser herramientas para amenazar el espacio público y la libertad de expresión. Por eso hablo el tema en las elecciones, en el ámbito, en el paisaje electoral. Tenemos que considerar cómo responder a estas situaciones. Estoy de acuerdo con el señor Toto. Esta red mundial puede tener un concepto para desarrollar en cómo crear las categorías o crear una formato que indica qué es una mentira bula o no es bull, o qué tipo de noticias o contenido que pueden ser distribuidos mediante las plataformas sociales, o qué tipo de noticias o contenido que no deberían estar prohibidas dentro de las redes sociales. Por eso que esta red mundial puede continuar para formar este concepto y pueda tener un análisis primero y tener un concepto y luego poder trabajar con las plataformas de medios para tener una discusión en este tema. Y como con las elecciones del 2014, debería ser una similar o una situación similar. Esperamos que no, porque señor Toto y los colegas, señor Baggia y señor Erwin, señora Loli, señor Paguel, van a trabajar fuertemente para mitigar las amenazas potenciales que hasta el momento han sido parte de la amenaza. Pero lo que hacemos es generalmente con los diferentes niveles de las amenazas potenciales que pueden venir de ellos. Al momento tenemos el señor Prabowo, una persona candidato. Entonces él dice, paramos, en todos sus opiniones van a parar. No son de los policías, la comisión de Bawaslu, no la sociedad civil, porque aquellos que apoyan a un candidato y vienen a hacer su protesta en la oficina de Bawaslu para defender a este candidato, ellos dicen que tienen los datos más los datos muy importantes de esto. Y digamos, como Donald Trump dice, las elecciones, y dice que respeta la legislación de los resultados electorales, las personas no van a ir a la capital y hacer un movimiento social. Es lo que pasó también en esta elección en 2018 en Indonesia. Y el candidato se sigue hacer y hace un llamado para hacer una disputa de resultados en forma legal, en vez de pedir a la gente que apoya que está mentira. Entonces, ese caso podía limitar, podía disminuir o podía no haber causas de muerte de la gente que hiciera protesta. Entonces, Bawaslu y la Comisión Electoral de Indonesia tener que sentarse con los políticos, los líderes de los partidos políticos y hablar mediante este mecanismo que estos políticos son aquellos que tienen dirigir y tener
cuenta, rendir cuentas de todas, cualquier manera para tener una elección del año 2004 que sea pacífica. Muchas gracias, señora Dalia Umar. Quiere decir que hemos llegado al final de nuestra sesión plenaria final. Quisiera dar gracias a todos los oradores por sus presentaciones y respuestas y para todos los participantes para sus discusiones interactivas. Damos abrazos a todos los ponentes y a todos nosotros. Gracias. Vamos a dar la palabra a la señora Diane. Señor Diane, por favor. Como se verdad con la última sesión plenaria. Y ahora, antes de continuar a la clausura de nuestra quinta plenaria de la Red Global de la Justicia Electoral, tenemos una expresión especial, como se llama el acuerdo de la quinta plenaria casual, que fue dirigida por el señor Alberto Guevara Castro. Por favor, usted tiene la palabra. Yes, so we have the agreement of the fifth plenary assembly. This will be the final one. All right, so we're going to have. Así que tenemos los. Before we continue for the, Vamos a estar para. Vamos a preparar la declaración de Bali, que lo vamos a presentar. Entonces, ahora le invitamos para tomar un descanso y luego entramos para la declaración